Amigos y amigas de A los Cuatro Vientos, de nueva cuenta, bienvenidos a la plataforma 4E TV en un programa especial. Ya saben, los miércoles tenemos estas mesas de análisis, estas mesas de diálogo con nuestros colaboradores. Y bueno, contamos con dos amigos, con dos de ellos que tienen muchos años de estarnos brindando primero su amistad, posteriormente también sus colaboraciones de una manera totalmente gratuita, cosa que es invaluable, nosotros no tenemos por qué pagarles, pero están aquí de nueva cuenta con ustedes. Y el tema de hoy, amigos y amigas, las elecciones 2019 en el estado de Baja California. Supercívico, ¿qué tal, mi estimado Arturo? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues todo muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente un saludo a tu comunidad de Cuatro Vientos, a la gente que nos escucha en el estado y fuera del estado. Un saludo y aquí pues dispuestos a participar con este interesante tema. Bueno, usted sabe, activista Arturo Ruiz Contreras, activista, asesor de políticos aquí en el estado de Baja California de muchos años. Bienvenido de nueva cuenta, distinguidísimo Arturo. Pero también está con nosotros el sociólogo y doctor en estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California, Armando Duarte Moller. Armando, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto saludarte, Supercívico. Igualmente. Y bueno, pues Santa Alicia Aragón, nuestra coordinadora editorial, a quien pues ya le cedo la palabra. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en su programa A los Cuatro Vientos. Hoy, como todos los miércoles, con la mesa de diálogo y análisis. Bienvenido, Supercívico. Bienvenido, Armando, maestro Armando Duarte. Gracias. Pues el tema que nos convoca hoy y que es muy interesante es el balance de este año de gobierno, y no podemos hacer nada más un año, sino pues todo tiene sus consecuencias, sus antecedentes. Entonces vamos a terminar haciendo, hasta donde podamos hoy, un balance de lo que ha sido el gobierno de Francisco Vega, de Kiko Vega. ¿Y por qué? Pues porque está ya próximo, no sé, Supercívico, su rendición de cuentas, su informe de gobierno, que te preguntaba hace poco cuál era el esquema que se iba a utilizar para rendir cuentas, para presentar este informe, para el que está obligado a hacerlo ante el Poder Legislativo, pero me dicen que pues siempre lo ha hecho nada más entregando ahí el documento, y ya después hacer las reuniones, los eventos, su paseo por los municipios, y en los que va pues reuniéndose con los suyos, le dan abrazos, hace convivios, lo celebran, lo festejan. No sé si ahora va a ser diferente, pero se supone que un informe de gobierno pues es un acto político de trascendencia, donde sin ser exactamente una rendición de cuentas, el gobernante se ve obligado a decirnos a los ciudadanos qué es lo que ha hecho durante el año, qué es lo que ha hecho durante el tiempo transcurrido de su gobierno, cómo ejerció los dineros. Si tiene algo que presumir, lo presume, ¿verdad? Y si tiene algo de qué avergonzarse, lo omite, ¿verdad? Pero ahí están los partidos de oposición, los adversarios listos para hacerle dar la cara. Esto es lo que queremos ver. No sé qué es lo que vayamos a ver realmente, pero sí sabemos los datos que tenemos aquí para nosotros poner puntos sobre las IES de lo que ha sido este gobierno de Francisco Vega. Bueno, pero también le habíamos ofrecido a nuestros seguidores de Cuatro Vientos una explicación, aunque sea breve, Arturo Ruiz, de lo que está sucediendo en el Congreso. Sabemos que están atravesando por un momento de crisis, de empantanamiento, que están atorados porque no pueden nombrar la presidencia del Congreso para este nuevo periodo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Si nos puedes decir, aunque sea brevemente, y luego ya entramos al tema. Pues, y nada más permítame, sí. Me gustaría mucho que estas dos cosas, si pudieran también vertir su opinión, si todo esto también está dentro del contexto de las elecciones del próximo año en el Estado. Claro. Favor. Bueno, comenzaremos por ahí. Efectivamente, lo que está sucediendo a partir del día 2 de julio, en el caso de Baja California, ya todo está orientado hacia las elecciones 2019. Y lo que estamos viendo en el Congreso, quiero decirte que yo he participado como asesor en distintas legislaturas, la 14ª, 15ª, 16ª, 17ª legislaturas. Posteriormente estuve en la 20ª legislatura y ahora estoy nuevamente como asesor en el Congreso. Y nunca en el trayecto que he estado colaborando con distintas fracciones, con distintos diputados, se había presentado una situación como la que hemos vivido en esta legislatura. Yo creo que se ha distinguido para mal
no ha habido una adecuada conducción política, los actuales diputados no han sabido estar a la altura de los cambios que hemos venido viviendo como sociedad. Es así que lo vimos en enero de este año, en donde la gente hizo correr a los diputados, los sacó del edificio del Congreso del Estado, y los diputados salieron por distintas puertas. Enero 2017. ¿No? Enero 2017, sí, perdón, gracias por la precisión. Salieron del Congreso. Y posteriormente, en lugar de entender los diputados que la sociedad merecía un trato distinto, una apertura distinta, la opción que tomaron ellos fue amurallar al Poder Legislativo, al edificio del Poder Legislativo. Tan es así que aún en la actualidad es muy difícil que cualquier persona pueda llegar con su diputado de manera fácil. Hay una serie de controles, particularmente cuando se realizan las sesiones, que con el espíritu de la ley, y así está establecido, deben ser sesiones públicas, incluyendo los trabajos de las comisiones de los diputados, deben ser de carácter público. Y sin embargo, hemos visto que estos diputados pues no dan una. O sea, renuncian a la política. O sea, un cargo totalmente político, y desde el punto de vista más amplio del concepto de la política, renuncian a él, no tienen esta capacidad. No tienen una capacidad política, no tienen capacidad de diálogo, ni entre ellos. Para ir al grano, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el Congreso? Una situación inédita que desafortunadamente no está contemplada de manera específica en la ley orgánica del Poder Legislativo, y además se carece de un reglamento. En la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y en otras legislaturas, aparte de la ley orgánica, estos organismos cuentan con un reglamento que precisa esos tipos de detalles. En el caso de Baja California no está reglamentada la ley orgánica, y entonces muchas cosas quedan como en una laguna. ¿Qué pasa? Se agota el tiempo del periodo ordinario pasado, y por tanto se establece que tiene que haber un cambio de mesa directiva. No llegan a un acuerdo, y de forma totalmente inédita y sobre las rodillas, establecen un acuerdo para dejar de manera interina a la anterior mesa directiva en funciones, pero con un nuevo periodo. ¿Sí? Una situación anómala totalmente, y que además coloca a algunos órganos administrativos en situaciones difíciles, porque hay gastos que tiene o eventos que tiene que firmar el presidente del Congreso del Estado, y los administradores del recurso público del Poder Legislativo se ven en un problema porque dicen, bueno, ¿y no me irán a observar después? ¿Sí? ¿No me irán a criticar porque yo saqué un recurso en un periodo donde ya está extralimitado el presidente en funciones? ¿Sí? Que al último eso se arregla fácil, porque quien audita al Poder Legislativo es el Poder Legislativo. Claro. Y quien revisa su cuenta pública del Congreso del Estado son los mismos diputados. Claro. No hay una entidad que esté fiscalizando por encima del Poder Legislativo. ¿Cuál es el origen de esto? Pugnas de poder al interior del PRI, entre el actual presidente de la mesa directiva, el priista Bolaños Cacho, ¿sí? Y el grupo de Alejandro Arregui. Aducen el no cumplimiento de un acuerdo en donde Bolaños Cacho, una vez que dejara la presidencia, asumiría la representación del PRI en la Junta de Coordinación Política. Si es cierto o no es cierto esto, bueno, tendría que haber un acta de un acuerdo, por lo menos del grupo parlamentario, y si se fueron la palabra, pues parece que no tienen palabra entre ellos, o uno está abusando de la posibilidad de chantajear a su grupo parlamentario. El otro elemento que ha impedido que se llegue a un acuerdo con un voto mayoritario o consensuado es el hecho de que el PAN promueve, o un grupo del PAN promueve, que sea la diputada Rocío López Gorosabe la próxima presidenta de la mesa directiva. Y algunos diputados del grupo de Acción Nacional pues no ven con buenos ojos esta situación. Entonces, entre los grupos mayoritarios no se han llegado a los acuerdos necesarios, y por tanto tenemos esta situación que ha llevado al Congreso del Estado a entrar en una especie de vacío, en una especie de aletargamiento, en una especie de no hacer nada en el Poder Legislativo. Y es dedicado, como ya lo han mencionado algunos actores políticos y de gobierno,
porque estamos en un proceso en donde ya se debe dar apertura a la glosa del informe de gobierno. Y bueno, después de eso, casi pegadito, el Poder Legislativo tiene que entrarle a la recepción de la propuesta del Ejecutivo de ley de ingresos, las leyes de ingresos de los municipios Para el próximo y 2019. posteriormente también el presupuesto de egresos del Ejecutivo del Estado. Y bueno, ahorita todo está en un impasse terrible, en una situación que se genera incertidumbre política y sobre todo que no da confiabilidad a los ciudadanos de quienes nos están representando, quienes detentan la soberanía del poder popular en el Congreso del Estado. ¿De qué otra forma nos afecta a los ciudadanos de Baja California esto que está sucediendo en el Congreso? En que hay un retraso. Recordemos que... Retraso legislativo. Retraso legislativo, insisto. Ajá. Es que parece que muchos han olvidado o hemos olvidado que los diputados son quienes detentan la soberanía del pueblo. Nosotros tenemos una democracia representativa y a través del voto elegimos a nuestros representantes para que se hagan cargo precisamente de representar a los sectores de la sociedad en eventos tan importantes como es este de la glosa. Voy a ahondar un poquito, usando la palabra, aclarando lo siguiente. Si recordamos nosotros, con anterioridad, los informes de gobierno en el Estado se daban los días 1 de octubre. Era el día de los tigres, porque todos los funcionarios llegaban al Congreso con sus mejores garras. Bueno, ropa. Nosotros le decíamos el día del tigre, porque sacaban las mejores garras todos los funcionarios. Un gesto oneroso. Pero era muy importante porque era un acto republicano. Y se había ido avanzando después de la legislatura a nivel federal del 88, en donde se rompe la hegemonía priista y panista en el poder legislativo a nivel nacional, a nivel federal, y entonces se cambian los modelos y se establece que en el acto republicano el presidente entregaba el informe por escrito al poder legislativo, pero además emitía un mensaje político, y cada grupo parlamentario podía en su momento emitir su opinión o su criterio de frente al presidente o en frente a los gobernadores. Esta situación avanzó también en el estado de Baja California, pero se da una situación que puso a temblar a los políticos tradicionales. De pronto, si mal no recuerdo, el primer caso fue el del gobernador Héctor Terán. Es interrumpido, llega la ciudadanía afuera del Congreso, el gobernador es copado y se le pedía directamente que rindiera cuentas de algunos acuerdos que no estaba cumpliendo. Son interpelados. Son interpelados, pero no adentro de la Cámara, sino afuera. Sí. Peor para ellos. Así es. Fue en los dos informes que rindió únicamente don Héctor Terán, porque después fallece y entra Alejandro González Alcocer, le sucedió esta situación. Y Alejandro González Alcocer también fue interpelado, incluso adentro del Poder Legislativo, y empezaron los gobernadores a tener que salir por la puerta de atrás del Poder Legislativo. Los diputados ven esta situación y entonces cambian el formato de la obligación de presentar el informe, y en la actualidad únicamente tiene que entregarlo el gobernador por escrito, situación que ya se dio el 1 de agosto, en donde acudió el secretario general de gobierno y lo entrega por escrito al Poder Legislativo. Así es, lo manda con alguien. Así es. Pero estamos perdiendo de vista que este era un acto republicano de mucha importancia para la sociedad, porque es donde los diputados podían hacer de frente al gobernador algunas observaciones en este acto importante que después viene a ser desglosado en cada una de las secretarías a través del acto que se conoce como glosa. Y desafortunadamente, aun cuando los funcionarios que acuden a la glosa protestan decir verdad, la realidad es que cuando les hacen preguntas incómodas, los funcionarios únicamente se comprometen a enviarle al diputado que hizo los cuestionamientos mayor información para abundar en esos puntos en concreto. Armando, permíteme hacerte una pregunta. Tú que estás dentro de estas asesorías y que estás muy cercano y conoces de viva voz lo que está sucediendo en el Congreso. Oye, ¿hay algunas leyes o iniciativas que estén pendientes y que están siendo retrasadas en su análisis, en su discusión o en su aprobación con este problema que se está generando en el Congreso? El atraso de dictaminación de iniciativas de reforma, iniciativas de adición
es una carga que se trae desde hace varias legislaturas. Sí, hay un rezago muy grande. Es un rezago histórico porque los diputados no cumplen con lo que establece la ley orgánica de que deben de trabajar en sus comisiones determinado número de ocasiones al año. Y bueno, por ponerte un ejemplo, en la pasada legislatura, cuando se hace la transición a la presente legislatura, se deja en archivos sin dictaminar más de 127 temas. Okay. ¿Sí? Y de esos únicamente establecen como acuerdo de la nueva legislatura rescatar algunas de ellas que consideraron de manera consensuada que eran importantes para la vida política y administrativa del Estado, y las demás se van al archivo histórico y ahí se van a quedar. Y hay un proceso muy, muy preocupante que tampoco está reglamentado. Los diputados al inicio, particularmente siempre los primeros años, parece que les da diarrea legislativa y tienen ansias de torero por subir y rendir y decir que ya soy una tribuna, y de repente ves que plantean cosas que ni siquiera son competencia, ¿no? Así es. Yo les digo diarrea legislativa porque eso es lo que se termina haciendo al último, pues, ¿sí? O sea, no sirve, no funciona, porque le entran a la cuestión de quererse meter a reglamentar situaciones que corresponde estrictamente a la autonomía municipal, a los cabildos. Les da por hacer exhortos a medio mundo, que al último los puntos de acuerdo pues no quedan en eso, porque los funcionarios federales o municipales a veces ni te responden. Así es. ¿Sí? Entonces esto yo creo que nos está obligando a que la sociedad en su conjunto, los partidos políticos, la sociedad civil, los grupos organizados, le entremos al tema de que ya es urgente de una reforma en donde vayamos a establecer candados en el quehacer de los diputados, y que incluso exista un órgano que pueda fiscalizar en qué se está gastando el dinero del Poder Legislativo. Claro. Porque no es únicamente la situación de una política de austeridad, sino de transparencia del gasto. Claro. Y en la transparencia no debe entrar nada más el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. También el Poder Legislativo debe entrar a esta nueva etapa de transparencia en el gasto público. Y voy a concluir con esto. Hay una situación que tenemos que entender. El gran paso pendiente de la democracia en México y en nuestro Estado es dejar atrás, ir dejando atrás la democracia representativa para entrar a un proceso de una democracia participativa, claro, en donde las iniciativas tengan que llevar el respaldo de algún sector de la sociedad, claro, de grupos organizados, y dejarnos ya de ocurrencias de los diputados. Y que sea abierto esto. Yo quiero aprovechar también para preguntarle a Armando Duarte. ¿Tú fuiste diputado, Armando? Así es. Sí, y entonces, bueno, ¿alguna opinión tienes sobre esto? De lo que han sido la vida legislativa, la flexibilidad con la que se maneja, la discrecionalidad con la que ejerce su presupuesto, la manera en que se dan las pugnas internas, ahora por una pugna incluso de un solo partido, dos corrientes de un partido tienen esta situación al Congreso, y luego en este contexto también que nos sirve de entrada al tema, lo que ha sido los informes de gobierno frente a un poder diferente, que debiera ser autónomo, independiente, como es el Poder Legislativo, y que se supone, como lo dijo Arturo, pues es donde está representada la soberanía que el pueblo delega, y son los representantes populares, por eso se les dice así. Danos tu opinión sobre todo. Mira, ya lo dijo atinadamente Supercívico cuando mencionó que en el seno del Congreso, el de Baja California, el de cualquier estado, incluso en el federal, los factores de poder, la lucha por el poder, se convierte en un momento determinado, sobre todo cuando no hay mayorías claras, claro, en obstáculos para el funcionamiento eficiente de la legislatura. Y esto no es un problema que no vaya a tener solución, por lo menos desde el punto de vista teórico, porque lo que ha sucedido es que las fracciones parlamentarias no representan los intereses reales de la ciudadanía, sino que representan los objetivos políticos de los partidos. Y entonces esto enturbia la situación. Ciertamente son los partidos políticos los que llevan la campaña de un candidato, quienes los postulan,
llevan digamos que una plataforma electoral y se supone que el diputado que accede a un puesto pues tiene como, digamos, mandato imperativo el de llevar adelante las propuestas que él hace. Pero eso no significa que se olvide de la importancia de llevar adelante también el desahogar los temas que son fundamentales para la sociedad. Es decir, el representante popular en el Congreso deja de ser el representante del partido y debe de convertirse en el representante de la ciudadanía, ¿no? Ese es el carácter, pero eso se ha desnaturalizado y entonces prevalece el interés del partido sobre el interés de la ciudadanía, y ahí es donde la cosa se atora, ¿no? Es muy raro que en un momento dado un diputado vote en sentido contrario o diferente al de la fracción parlamentaria a la que pertenece, y se imponen criterios de disciplina de partido. No, es que este es el propósito, y tenemos que votar, aunque el diputado no esté de acuerdo, aunque él considere en contacto con los electores que lo llevaron al Congreso, pues a que eso que va a aprobar va a afectar a la gente. Por ejemplo, el caso del IVA en Baja California, ¿no? Era una consigna, había que votar por consigna. Y los grupos empresariales, los grupos civiles en Baja California exigieron a sus diputados que votaran en contra del incremento de la tasa. Localmente el caso de la ley estatal del agua también, que así lo votaron. Y finalmente los diputados terminaron votando no en el sentido en el que sus representados le exigían, sino en el sentido que la línea del partido les marcó. Y ese es un serio problema, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso se da. Supercívico, de mi parte, para terminar este tema, ¿ves pronto una solución a este conflicto, a esta crisis? Nos decías que ayer se iban a reunir en el consejo político, en la Junta de Coordinación. En la Junta, así es. No se presentaron. Hoy aparentemente hay una nueva reunión en Mexicali a las 2 de la tarde para ver si resuelve el tiempo de Baja California, amigos y amigas, para ver si finalmente ya empiezan a llegar a destrabar este problema. ¿Y qué sucedería si no se llega a una pronta solución de este problema? Pues fíjate que me encantaría tener una bola de cristal para ver qué va a suceder. El asunto es que en esta legislatura se han presentado situaciones inéditas, donde se ha vulnerado desde la ley orgánica por parte de actos de los mismos diputados, hasta protocolarios, en el manejo de la conducción de los debates al interior del pleno legislativo. No sé, es una situación totalmente inédita. Yo confío en que ya se pongan de acuerdo. Al final del día, si ponen a uno u otro diputado, pues no es tan trascendente. Ahí quizás estamos viendo que están prevaleciendo los intereses y caprichos personales de protagonismo, porque ya el presidente de la mesa directiva que representa al Congreso ya no tiene un poder tan amplio como lo tenían antes. ¿Por qué? Porque ya existe una mayor pluralidad en la Junta de Coordinación Política y se genera un contrapeso. Por eso en la ley orgánica sí está establecido el hecho de que un mismo partido político no puede tener al mismo tiempo la presidencia de la mesa directiva y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Te lo voy a plantear así. Es como una especie de contrapeso interno. Te lo voy a poner así. ¿Quiénes deben entonces de limar asperezas de los actuales diputados, si los puedes identificar, para que esto se resuelva? Pues te lo voy a decir claramente, el Grupo Tijuana y el Grupo Mexicali del Partido de Acción Nacional tienen que sentarse con mayor madurez y decir si van a o no apoyar con su mayoría a la diputada Rocío López Gorosabe, que hay un elemento que enturbió más esta situación, porque había algunos diputados del PRI que estarían dispuestos a apoyar esta propuesta, pero la diputada, no sé si por inexperiencia, por apasionamiento, ha hecho algunos señalamientos de carácter político que erosionan o lastiman al grupo parlamentario del PRI, como llamarlos irresponsables, llamarlos, o sea, adjetivar a los representantes. Avivar el fuego, aventarle Entonces no sé si sea la mejor propuesta. Yo confiaría en que los diputados de Acción Nacional entiendan que se tiene que poner orden en el Congreso, que se tiene que dejar atrás esta situación de incertidumbre en la conducción del nuevo periodo ordinario,
Y yo me he preguntado, ¿quién gana con esto? O sea, ¿quién realmente ¿Qué es lo que está detrás de todo? está ganando con esta situación? Porque yo no quiero pecar de ingenuo, porque en política todo tiene un fondo. Claro. Y bueno, a ver, debilitar al poder legislativo puede ser una. Que la sociedad ya no confíe en su poder legislativo y que lo tome como una institución que está ahí pero que no funciona, que no sirve para nada. Que de por sí es allá la percepción de muchísima gente. Sí, claro que sí, porque es muy curioso, cuando se habla de grandes salarios y de situaciones y de abusos, siempre se enfocan, particularmente los medios afines a los poderes ejecutivos, hacia los órganos de representación popular. No, pero también cuando se habla de sometimiento de los diputados a la voluntad del gobernador. De acuerdo. O sea, más allá de su salario, pero lo que cuando... más ha lastimado es que se someten a decisiones arbitrarias, y en el caso de Baja California, lo vamos a ver ahorita que entremos al tema, a todas estas decisiones que ha tomado Francisco Vega de hacer negocios a la sombra del poder, con el visto bueno de usando a su bancada, ¿no? Así es, pero el sometimiento de las mayorías legislativas ya no es tan fácil y se exhiben por sí mismas con una composición plural como las que tenemos en las últimas legislaturas, a nivel estatal y a nivel federal. Yo creo que más bien es una estrategia perversa de dañar y debilitar al contrapeso del poder ejecutivo, que es el poder legislativo por excelencia. Y de otra cosa, a quien le interesa más que llegue erosionado el Congreso y que se tarde más el proceso, es al propio gobernador, Francisco Vega. ¿Por qué? Porque da menos tiempo de trabajo a los secretarios técnicos, a los asesores, de meternos de lleno a la cuestión de desglosar, de revisar el informe y tener preguntas precisas para saber posteriormente qué es lo que hay que corregir, tanto en ley de ingresos como en presupuesto de egresos. Y, obviamente, en qué puntos se tienen que concentrar más los diputados y sus equipos en el momento de hacer algunas revisiones de la cuenta pública. ¿Lo crees capaz de esas perversidades? De Kiko Vega lo creo capaz de eso. Y más que a él, a quienes manejan a Kiko Vega. Porque dices, tengo que Kiko Vega es más payaso que yo. Y trae una máscara más grande que la mía. ¿Sí? Hay varias. No, pero varias máscaras. Es un cínico. Le quitas una máscara y le encuentras otra y otra. Nunca le ves el verdadero rostro. Hasta que terminas conociéndolo por sus actos. Y en esta parte... Yo creo que es como el tronco de los árboles de plátano, ¿sí? Que nunca le encuentras fin, son puras hojas. Son puras hojas, las capas de la cebolla, ¿no? Ándale, sí, igualito. Bueno, y gracias, yo quisiera que con esta explicación que has dado y que te agradecemos, Arturo, gracias. Podamos entrar al tema de lleno, porque yo insisto, el informe de gobierno se tiene que presentar ante el Poder Legislativo y debiera hacerse ante un Poder Legislativo fuerte, autónomo, independiente, capaz de reclamar al mandatario lo mal hecho, ¿verdad? Y capaz de exigir, por lo tanto, que se corrijan los errores. Y en este caso, pues nos hemos encontrado, Armando, de que quien les ha hecho el trabajo al Poder Legislativo ha sido fundamentalmente la Auditoría Superior de la Federación, y por otras instancias que no son las locales, nos vamos dando cuenta de un verdadero desbarajuste, de un pozo sin fondo de irregularidades en el ejercicio del presupuesto, del erario. Y en este caso nos llama muchísimo la atención cómo Baja California rebasa con creces en irregularidades, en endeudamiento, en entrega de recursos a privados extranjeros y nacionales, en negocios hechos en contubernio con empresas y a la sombra del poder, rebasa con mucho, insisto, a casos emblemáticos de corrupción como los Duarte. Pero aquí no pasa nada. ¿Cómo la ves tú? Bueno, ¿Qué datos duros tienes que me contradigan? Antes de entrar en los datos duros, yo mencionaría que esto que está pasando en el Congreso, nada más para terminar con ese tema, tiene que ver, en mi opinión, mucho con el informe del gobernador. Yo siento que ahí está metida la mano del gobernador. No sé si alentando alguna de las dos acciones del PAN que están en pugna para garantizar un informe terso, ¿no? En donde no sea exhibido. Entonces yo creo que hay ahí algo, hay una negociación política. Porque hay muchas cosas que criticar en este informe, ¿no? Muchísimas cosas.
Y mira, ahorita hablabas tú de irregularidades. Acaba de salir publicado esta semana pasada en Z un artículo hecho por me parece que es la propia directora del semanario, en la que reseña que la Auditoría Superior de la Federación localizó un desvío de fondos, es decir, dinero que estaba etiquetado para una cosa y que se utilizó para otra o no se utilizó, de aproximadamente 1.400 millones de pesos en el último ejercicio de este gobierno. Estamos hablando de un año, ¿no? Y lleva ya sí, porque 5. Sabemos de prácticamente no ha existido un año en que no haya sido observada la cuenta pública a nivel federal. Pero ahora es del año 2016 o 2017. 2017. Y hay que, no es que seamos mal pensados, pero hay antecedentes de cómo los gobernadores van haciendo su bolsa de dinero para la elección. Exactamente. Sí. ¿No? Entonces hay un desvío de fondos, hay una elección en puerta, bueno. El mal pensado saca conclusiones, ¿no? Entonces sí hay un problema ahí. Por otro lado, hay una información que circula en redes sociales en donde se dice que el gobierno del estado está catalogado como el segundo a nivel nacional con la deuda gubernamental más baja. 10.510 millones de pesos. Le llaman deuda directa, que se refiere a la deuda directa del Poder Ejecutivo, que no es la deuda total del Estado. Claro, sí, la deuda total del Estado en estos momentos debe superar los 30.000 millones de pesos. Una cosa es la deuda que tienes con proveedores, bancos, ¿sí? Fiduciarias, Lo que y otra es el pasivo. Administrativa, Ajá. Exactamente. Y además deuda también que tiene que ver con otras cuestiones, por ejemplo, las de los organismos estatales, la de los municipios, ¿no? Y todos los órganos e instituciones que constituyen lo que es el gobierno en el Estado. Esa debe de andar arriba de los 30.000 millones de pesos. Claro. El cálculo es de que cada baja californiano ahorita debemos 4.400 pesos cada uno. De los si quisiéramos cubrir ese pasivo. Tendríamos que dar cada quien 4.400 para liquidar esa deuda, ¿no? Y me parece que este tipo de contabilidad en donde hay una cosa que se llama deuda directa y otra que se llama deuda estatal, técnicamente debe tener justificación, pero me da la impresión de que también favorece que la exposición de las cosas se pueda manipular y dar una falsa impresión de cómo están las cosas. Aún así, siendo Baja California el gobierno como ejecutivo, uno de los estados que tal vez tenga una deuda menor en relación con otros estados, habría que considerar que en el gobierno de Kiko Vega está teniendo un aumento de casi el 50%, esta deuda. Es decir, que por cada peso que recibió, Kiko Vega le ha aumentado 50 centavos más a la deuda, que es bastante considerable, bastante considerable. Y que además no está considerada aquí, o no está proyectada, la deuda, por ejemplo, que el Estado asume, que técnicamente no se le llama deuda, pero a final de cuentas es una deuda, la que asumen las asociaciones público-privadas. Y yo nada más recuerdo el caso de la última que está ahí planteada para la cuestión de la infraestructura hidráulica del Estado, que es una deuda que se calcula en 80.000 millones de pesos, poco más, por 30 y tantos años. ¿No? Que es una cantidad tremenda, ¿no? O sea, si consideramos que la deuda total del Estado en estos momentos andará arriba de los 30.000, estamos hablando de que la supera en más del doble. Y va a ser un legado, o más bien una herencia maldita que va a dejar este gobierno al que viene, porque va a tener comprometido, y no solamente al próximo sexenio, sino a varios, ¿verdad? Que van a tener comprometidos recursos del Estado, 5 sexenios, ¿verdad? 5 sexenios, que van a tener comprometidos los recursos del Estado para estar pagando, ¿verdad? A los empresarios que invirtieron o que van a invertir en la infraestructura hidráulica. Sí, porque se comprometen las partidas presupuestales, en el caso del gobierno del Estado, de la Federación, y de ahí hacia abajo. Así es. Y entonces el margen de maniobra que le queda al gobierno que viene es menor. ¿Por qué? Porque de los recursos que disponía o que podría disponer, hay una parte que ya está comprometida y que no puede tocar. Qué perversidad, ¿no? No puede tocar. Perversidad. Bueno, esto definitivamente nos pone como una antesala ante una situación
que tarde que temprano va a tener que explotar. Va a tener que explotar, y más si en el proceso electoral del 2019 surge un gobierno realmente ciudadano o ciudadanizado que se meta a hacer este tipo de investigaciones y a sancionarlas. Pero ya en el umbral de esta presentación, que ya fue presentado por escrito, pero en el desglose, el Estado de Baja California tendrá en este momento opciones reales para poder comenzar a reestructurar deudas, a tratar de eliminar leyes que son ofensivas para la ciudadanía. Podremos echar atrás los temas de las desalinizadoras, podemos terminar con la imposición del proyecto Constellation Brands. Me estoy acordando de algunos de los temas más emblemáticos, ¿no? Este manejo perverso también de la escasez de agua potable para toda la zona de la costa de Baja California, como tratándonos de obligarnos a través del miedo de que se haga la obra finalmente de Playas de Rosarito para surtirnos a estos 3.2 millones de ciudadanos que vivimos en los 4 municipios costeros. ¿Cómo ven ustedes este panorama? Por eso yo lo decía, que forzosamente lo tenemos que llevar al plano de las elecciones 2019. Y si en este momento existe también algún partido o algún candidato de los que se han estado mencionando, hoy en la mañana estamos hablando de una nueva encuesta de estas apócrifas que no tienen con autor, pero que empiezan a manejar, a manipular las cifras y los porcentajes y los nombres, como induciéndonos a que estos son los iluminados por los cuales entre los cuales van a estar quienes nos van a salvar de esta crisis que evidentemente nos está dejando Francisco Vega de la Madrid. Sería una serie de preguntas, si ustedes pueden hacer un análisis. Nada más, antes de que respondas, Arturo, una precisión. Dices que tiene 30,000 millones de deuda, lo que deja aproximadamente, un poco más, ¿no? Y si se aprueba lo del APP, pues súmale a los 30,000, 80,000, no sé cuánto. Sí, sería, supera más por de 100 mil muchísimo millones de pesos, más de 100 mil millones de pesos. Pero nada más considerando los mismos rubros, ¿no? Para calificar ese tipo de deuda, quiero mencionar que en el caso de Javier Duarte, y hay que considerar el tamaño del estado, o sea, Veracruz tiene un presupuesto muy superior al de Baja California, una población mayor, y el escándalo que se hizo con Javier Duarte era porque dejaba una deuda de 46,000 millones de pesos, ¿sí? Lo cual obligaba, según declaró Yunes cuando entra él al gobierno en relevo, Yunes dice que esta deuda que dejó Duarte obligaba a que Veracruz pagara 18 millones de pesos diarios para ir amortizando y pagando la deuda, ¿no? Entonces, yo quiero nada más hacer este comentario para insistir en que proporcionalmente el endeudamiento en que está dejando Francisco Vega a Baja California es similar al que han dejado, si no es que proporcionalmente hasta superior al que han dejado los peores gobernantes priistas en varios estados del país, ¿no? Y con este agravante, porque todavía nos queda un poco más de un año de gobierno de Francisco Vega, y yo estoy recordando que en este momento tenemos en puerta cuando menos 2 nuevas asociaciones público-privadas en dos temas que también representan miles de millones de pesos en deuda. El tema del aeropuerto, del aeródromo y posteriormente Aeropuerto Internacional Ojos Negros, que ya está planteado bajo este esquema de asociación público-privada, y también el tema del ferrocarril Tecate Valle de Guadalupe Ensenada, que también va a ser concesionado y va también a formar parte de otro convenio, de otro acuerdo de asociación pública-privada. Y ese es a final de cuentas, por eso es que ya estoy haciendo planteamientos desde el punto de vista político electoral del 2019. ¿Qué comenta? Bueno, yo lo que comentaría es que son mecanismos a través de los cuales el Estado, en este caso el Estado de Baja California, el gobierno de Baja California, adquiere compromisos que podríamos calificar como deuda, pero que técnicamente no son reconocidos como tales. Entonces, aparentemente hay una deuda manejable. Son inversiones. Es un poco lo que en el gobierno federal, por ejemplo, sucede también con algunas asociaciones público-privadas, entre ellas la que está con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y también con otros instrumentos que los financieros crearon, como son los famosos PIDIREGAS,
que son recursos a través de los cuales el gobierno federal obtiene recursos de la iniciativa privada para invertir en infraestructura energética, por ejemplo, ¿no? Esto los creó Cedillo a finales del siglo pasado. Y entonces lo que pasa con este tipo de deudas es que en los libros contables no aparece como deuda formal, pero tienes que pagarla. Sí. Son obligaciones. Son obligaciones que tienes claro. que pagar y que y no puedes eludir, entonces tienes que distraer recursos para ello. Sí, es que te digo, quedan como factor de pago las partidas presupuestarias. Sí, recursos Entonces, etiquetados para eso. el concepto que maneja la Secretaría de Hacienda, que engloba todos estos, le llaman ellos los requerimientos financieros del Estado. Ya. No le llaman deuda, le llaman requerimientos financieros. Y si uno ve esos números, te vas para atrás. Claro. Aquí en Baja California, esa figura de requerimientos financieros del Estado no existe. Debiera de existir para que tuviéramos un indicador que nos permitiera ver en qué medida la deuda realmente está planteada. Sí, sí. Okay. A ver, perdón, Sí. yo interrumpí, tú ibas a hacer una No, a mí me parece que el dedo en la llaga lo pone Javier en este momento. El tema del informe del gobernador no es tanto que informe ante el Congreso, sino que este sujeto debería estar informando ante la PGR. Digo, porque hay una denuncia. Ese es el informe bueno. Es el informe bueno. Hay una denuncia, sí, tienes razón. Voy más al planteamiento serio. ¿Qué va a pasar en la glosa? Van a acudir los funcionarios de gobierno, el secretario de Planeación y Finanzas, va a acudir el secretario de Seguridad, se le van a exigir rendición de cuentas por algunos diputados en base a extrapolar lo que están informando. Ustedes, amigos, lo pueden ver ahí, pues le ponen quinto informe de gobierno Francisco Vega, Baja California, y van a ver un informe muy bonito, con muchas fotografías, gráficas, y pareciera que Baja California es un paraíso en donde todos vivimos chingonamente y con muy buena calidad de vida. No van a encontrar ahí ninguna situación que refleje la realidad que estamos viviendo los baja californianos. Por ponerte un ejemplo, ahorita hablando de la cuestión de infraestructura, dicen ellos que se gastaron en reparación de 1 kilómetro y fracción de las vías ferroviarias de Tecate a Tijuana, 20 millones de pesos. A ver, ¿en qué te gastaste 20 millones? ¿Lo pavimentaron con billetes? ¿Sí? ¿O qué? No lo podemos entender. Los diputados van a exigir, a ver, dime, y le van a decir, no, pues, ¿qué es en esto? Pues sí, pero no te queda claro nada. Porque al último lo que se tiene que hacer es hacer una revisión profunda de los compromisos financieros, de las obras, con quién las contrata, quién las realiza, quién los supervisa. Hay una serie de gastos increíbles en Baja California. Tenemos en el caso de Ensenada el libramiento que va de acá del Sausal y que tendría ya que haberse terminado saliendo acá por el área de Maniadero, o por lo menos a conectar los Ojos Negros. Las pocas lluvias que llegan, se derrumban unas partes del tramo carretero. ¿Destruye lo construido? Se viene a revisar, era nada más cuestión de taludes, y te das cuenta que empiezan a levantar la carpeta donde estaba perfectamente bien. Así es. Y entonces incrementan los costos y se va el dinero público en ese tipo de gastos. Y de manera totalmente impune. Eso es lo que tendrían que estar informando, y lo que los diputados debían de poner los ojos sobre ese tipo de rendición de cuentas. Baja California, más de 1,400 homicidios violentos. Lo estábamos diciendo hace rato. Tienen que rendir cuentas sobre eso. ¿Qué está haciendo la PGJE? Y con recursos, ha dicho la iniciativa privada. Claro. No puede quejarse Francisco Vega de que no ha tenido dinero para combatir la delincuencia, para Así garantizar es. seguridad pública, porque ha tenido más recursos que ningún otro gobierno, y sin embargo la violencia se ha desatado como nunca. Así Hoy ya es. más de 1,700. Hoy lo actualizaron. Sí. La cifra de 1,400 es la oficial de ellos para el mes de mayo. 1,400. Sí, junio. Ok. Ahora aumentó porque son casi, fueron 200, lo acabamos de leer, 200, casi Ok. 290. El gobernador y el secretario de Seguridad Pública en otro país, en otra sociedad más demandante, por ese solo hecho de no esclarecer y permitir tal cantidad de homicidios, tendrían que renunciar y Claro. ser sometidos a un proceso. Porque hay impunidad. Voy a otro rubro. Resume el gobernador en este informe muy bonito que presenta a la sociedad y que entrega a los diputados, que en lo que se ha invertido más es en educación. Y sin embargo,
tenemos serios rezagos educativos. Pregúntale a los maestros que no les han pagado Escuelas, los salarios. por la cuestión salarial es una. Escuelas con piso de tierra. Así es. Escuelas sin refrigeración y sin Sí, ventilación. así es. Con letrinas, porque no hay drenaje en algunas escuelas. No tienen agua para tomar los niños. Por ejemplo. ¿Y en qué lugar estamos en materia educativa? En el lugar 17 de 32, de acuerdo al último índice de medición de la capacidad educativa de los niños. 17 de 32. ¿De qué tenemos que presumir? Que dice que eso es lo que más ha invertido y más le ha preocupado y que donde ha tenido más logros. Pues qué mediocre, señor Francisco Vega, porque está usted hundiendo a una sociedad progresista, preparada, que antes era lo que presumíamos en Baja California. El empleo formal perdió prácticamente sus niveles también en cuanto a captación de inversión extranjera directa, y ahora creo que fue en la estadística de mayo, el número de empleos informales ya superaba al de los formales. ¿Y eso qué representa? Más trabajadores sin prestaciones de carácter social. Así es. Y la depreciación también de los salarios, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo, el empobrecimiento de los salarios ha sido una constante quien le ha dado seguimiento siempre a esto ha sido Monitor Económico, sí, por ejemplo, y nos ha estado reportando claro, cómo los salarios en Baja California se han empobrecido, ¿no? Miren, yo creo que aquí, por eso es la importancia de tener un poder legislativo de puertas abiertas, en donde los diputados se tienen que poner de acuerdo y no importa quién quede en la mesa directiva. Lo que necesitamos exigir los ciudadanos es que los diputados se sienten con la sociedad civil, con los grupos organizados, y que escuchen su voz y que eso sea la voz que se lleve a los actos de la glosa y sobre todo a la revisión de la cuenta pública, que es fundamental, y posteriormente a la cuestión de decir, oye, sí te voy a autorizar que incrementes esto o que se quede así la ley de ingresos, no más impuestos, los derechos y servicios no se incrementan o sí se incrementan. Eso es lo que tienen que estar haciendo los diputados. Y voy a una situación para reforzar esto. Armando Duarte fue parte de una legislatura en donde se rompe el molde en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. ¿Qué años fue? Sí, 88-91. fue el mayor punto de quiebre del siglo pasado en materia de democracia y control de hegemonía política. Sí, hay que Cuauhtémoc Cárdenas no llega, 89, ¿no? le aplican el fraude, le impiden a Cuauhtémoc Cárdenas el triunfo legítimo, pero lo que no pudieron evitar fue una composición plural de la Cámara de Diputados. Y a Porfirio Muñoz Ledo increpando por primera vez. Interpelando y a varios actores. Después de ahí viene Fox, viene ya sea la entrada Marco Rascón, accidentada para acabar pronto es el inicio con fecha y hora y nombres de lo que después le llamamos PRIAN, el pacto que realizaron Salinas y el Partido Acción Nacional para que Salinas pudiera tomar posesión del cargo, ¿no? Sí, pero a lo que iba yo es que esto es lo que de repente se necesita en un Congreso. Diputados que se atrevan a ir más allá de la cuestión formal de un protocolo, de una glosa acartonada, que no funciona, que no sirve, que no rinde cuenta ya de manera efectiva. Eso es lo que yo te quiero preguntar. Y el tema es, ¿qué hizo la clase política de oposición después del 88? Se empezaron a meter al análisis real del manejo de los recursos. ¿Sí? Y eso es lo que se tiene que estar haciendo en Baja California. Nuestros diputados, sobre todo los de oposición, de Morena, de Transformemos, del PVC y del PT, tendrían en este momento que estar poniendo el punto sobre la I, el dedo en la llaga y decir, a ver, Kiko Vega, está bien, ahí está tu informe, ya lo hiciste. A ver, infórmenos en esto. Sí, pero a ver, Armando, esto que estás diciendo lo hemos estado escuchando y lo hemos platicado en infinidad de ocasiones cuando se presentan estas glosas y en momentos en que no existen crisis como la que está viviendo en este momento el Congreso del Estado. Sin embargo, también hay que reconocerlo, los diputados que participan en las glosas hacen cada pregunta estúpida e incompleta, que la verdad se ponen de pechito para que el funcionario agarre la pelota y la patee. ¿Qué pasa en la glosa? A ver, dime, ¿qué sucede con las observaciones, con las preguntas, con las sanciones, con las observaciones que hacen los diputados en las glosas?
Nada, absolutamente ese es el nada. tema, a final de cuentas. Entonces, por eso estoy hablando. ¿de qué nos sirve estar convocando a la ciudadanía de que estemos participando dura? Y no es una crítica a lo que estás mencionando, no lo tomes por ahí. Cuando no existen todos estos reglamentos, estatutos, normas, no sé, reglamentos para que esto termine, porque no es posible que se hagan glosas para que no suceda absolutamente nada, y son año tras año lo que sucede. O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora si ya se ponen de acuerdo? No pasa nada precisamente porque la sociedad no es participativa. En el momento en que la sociedad haga acto de presencia o esté al tanto, por lo menos en la proyección por internet, de lo que está sucediendo en una glosa, y le estén presionando a su diputado y estén exigiendo en distintos medios, particularmente en redes sociales, de que hagan las preguntas necesarias. De eso se trata. Yo por eso insisto que el molde y el gran problema que tenemos, el gran reto que tenemos, no problema, es pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Porque a los políticos sí les molesta eso. Claro. Cuando la gente los está viendo, los está auditando, entonces sí, ya no le van a aventar una pelotita de cacharita para que la batee el funcionario, ¿no? Me ha tocado legislaturas en donde los diputados actúan como lamebotas y pidiéndole trabajo, particularmente en el último año de la legislatura, a los gobernantes. Casi diciéndole, oye, pues qué bien, y ahí te encargo porque ya nos vamos de aquí. Me ha tocado ver ese tipo de manifestaciones en las glosas. No le falta diente a las glosas. Le falta diente al Poder Legislativo. Así es. Le falta dientes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le falta dientes a la sociedad. Eso. Hemos visto un Poder Legislativo muy agachón, muy supeditado al gobierno de Francisco Vega, y una sociedad efectivamente apática. Y bueno, pero no es todo el tiempo igual. Todo esto que sucedió en Baja California de enero de 2017 para acá, te habla de que hay un estado de ánimo diferente y que la gente ya quiere un cambio, como se expresó aquí. No hay que olvidar que Baja California, nuestro estado, la parte norte de la península, fue de los que más votos le entregó ahora a Andrés Manuel López Obrador, y el norte no era el fuerte de López Obrador, y aquí se llevó todo, ¿no? Entonces esto te está hablando de un hartazgo muy claro, muy evidente de la población y unas ganas de actuar. Y quiero comentarlo, Armando, también por lo siguiente, porque cuando estaba en campaña Kiko Vega, se habló en aquel momento ya, y quiero hacer referencia en un dato muy concreto, publicado en la revista Proceso por el periodista José Gil Olmos el 13 de julio de 2013, de cómo el todavía gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, se reunía en la casa de Jorge Hanron, y es que está muy vigente el tema, porque se reunía con el Bester Gordillo. Hay que recordar que cuando toman presa a el Bester Gordillo, iba de un vuelo de Baja California al Estado de México. ¿Dónde la toman presa, perdón? En Toluca. En Toluca, sí, al Estado de México. Y que iba volando pues en una nave particular, pero iba de una reunión en la que se había puesto de acuerdo con Jorge Hanron y el gobernador José Guadalupe Osuna Millán para apoyar la candidatura de Kiko Vega. Esto es lo que se dijo en su momento, lo documenta José Gil Olmos, y menciona que además Guadalupe Osuna Millán, y me llama la atención por la cifra que tú dabas ahorita de la desviación, que José Guadalupe Osuna Millán había desviado alrededor de 1.300 millones de pesos que fueron a dar a la campaña de Kiko Vega, y le llamaron a esto el Plan Baja Azul. Lo comento porque el contexto que había en aquel momento era el Pacto por México, y los priistas decían que estaba haciendo un pacto. Hay que ver que estaba el Bester Gordillo en lo más alto de su poder, ¿verdad?, poniendo y quitando gobernantes, y que venía aquí a hacer una alianza, ¿no?, para impulsar a un panista. Había estado comprometida con Fox, con Calderón, y estaba buscando la manera de frenar la fuerza que podía adquirir Manlio Fabio Beltrones, ya con la vista puesta
empezando el gobierno de Peña Nieto en la siguiente, en la sucesión. Y este dato que se arroja de desvíos de 1.300 millones de pesos para la campaña de Kiko Vega, en medio del pacto por México, con el chantaje, ¿verdad?, de que si no nos dan, nos reconocen la gubernatura, no firmamos el pacto por México. Hubo declaraciones exprofeso, claras, de gente como Gustavo Madero, que era dirigente del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, que estaban en alianza, ¿no? Todo este contexto lo quiero manejar ahorita porque, aunque es otro, muy diferente el ambiente nacional, ¿qué va a suceder en Baja California con la necesidad apremiante que tiene el PAN de sobrevivir a todo este tsunami y con un poder legislativo tan débil, tan debilitado, con fuerzas políticas locales que no corresponden, ¿verdad?, a los requerimientos que hace la sociedad de una propuesta de candidaturas más cercanas a la gente, con la que la gente se identifique realmente y que puedan buscar una salida a este monopolio que se ha ejercido en la política en Baja California durante ya van a ser 40 años, ¿sí? Entonces, todo este contexto, íbamos a hablar del informe de Vega, pero la verdad es que tiene todas estas aristas, ¿no? Sí, y mira, tiene que ver con el informe y tiene que ver con su último año de gobierno, porque en Baja California, ya lo han mencionado ustedes, han habido por lo menos dos grandes acontecimientos en los que ha aflorado esta inconformidad ciudadana, que fue las grandes movilizaciones de enero del 2017 y la elección federal del 2018. Son dos acontecimientos sucesivos en donde ha quedado en evidencia que la hegemonía que ejercieron durante bastante tiempo, los dos principales partidos en Baja California, se ha resquebrajado. Ni el PRI ni el PAN sienten seguridad alguna en relación con la elección del 2019. Visto en perspectiva con los resultados obtenidos en 2018, una conclusión, digamos así, lógica, una conclusión sencilla sería que el PRI y el PAN van a perder la próxima elección. Entonces, ante este escenario posible, están ahorita tratando de reagruparse para evitar esta circunstancia, como una medida de protegerse las espaldas, o tratar de arreglar las cosas de tal manera que si llegan a perder no haya mucho por dónde irse para pescarlos de la cola que se les puede pisar, ¿no? O sea, estos actos de corrupción, de favoritismo, de hacer negocios al amparo del poder público, el tráfico de influencias, ¿verdad?, que es un delito, pueden quedar expuestos ante un eventual triunfo de una organización política que no sean ni el PRI ni el PAN. Ese bipartidismo que ha caracterizado a Baja California desde que Ernesto Rufo obtuvo la gubernatura en 1989, ¿verdad?, se rompió. ¿Sí? Se rompió en este año y puede que no pueda recomponerse de aquí al 2019. Y a mí me parece que este es un tema que los tiene muy preocupados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque saben que han actuado incorrectamente, que la gente lo rechaza, pero que además puede tener consecuencias hasta penales para ellos. Claro. Y entonces están buscando la manera de recomponer las cosas para tratar de evitar esta derrota electoral el año que viene. Es muy interesante porque en el momento actual, todas estas pugnas que se están dando al interior del PAN, es eso, el reacomodo interno, con el propósito de presentar posteriormente, una vez que se limen las asperezas y se haga la operación cicatriz, un frente unificado. Y quién sabe si un frente unificado con el mismo PRI. Que ya lo han hecho en el pasado. El hecho de que haya llegado Ernesto Rufo fue resultado de una concertación. Hay que recordar también, aunque no de una alianza. No de una alianza. Aquí podemos hablar hasta la posibilidad de una alianza del PRI y del PAN para tratar de evitar el ascenso al poder de una organización, en este caso de Morena. Porque de repente estamos escuchando y estamos observando en estas encuestas apócrifas, en las redes sociales, en los chismes que se dejan
filtrar a los medios de comunicación desde el interior de los propios grupos cupulares en los partidos políticos, nos hablan de cosas tan increíbles como que de repente ya hay gente directamente y por años que se ha vinculado con el PRI, negociando, platicando o creando algún tipo de alianza político-electoral con gente del PAN o con gente hasta de Morena. Dices, bueno, ¿qué está sucediendo en este estado? Que yo lo contextualizo en lo que tú estás diciendo, en esta pugna por tratar de limar las asperezas a como dé lugar entre el PRI y el PAN, fundamentalmente, para que incluso podríamos estar observando cosas tan interesantes y tan improbables, como por ejemplo a Jorge Hanron operando a favor de Francisco Vega o del candidato del Partido Acción Nacional. Pues ya Hanron ya operó a favor de Kiko Vega, ya lo hizo gobernador. Participó él pues en esas fuerzas. Hay funcionarios franquistas en el gobierno de Kiko Vega, en Tijuana. Porque esto Trenti también moviéndose en un espectro muy amplio, ¿no? Así es, sí. Así es. O al mismo Jaime Martínez Veloz, también buscando la forma de acomodarse, hasta donde tengo entendido, fuera del contexto de los documentos básicos de Morena, en una posible candidatura, en donde vemos a priistas y a panistas, pues también ya mostrándose muy interesados en que él sea, ¿no? Bueno, y de pronto te dice, bueno, Jaime Martínez Veloz puede ser hay muchos que son impresentables, puede tener mejor imagen, sí, claro. Pero pues estuvo hasta el último momento en la nómina de Peña Nieto, ¿no? Hasta el último momento. Cobró hasta la última quincena que pudo cobrar y luego ya se deslinda de él, ¿no? Hay que hacer una acotación en ese tema. Jaime Martínez Veloz efectivamente estuvo en la estructura de gobierno, pero siempre con una posición crítica al mismo sistema. Sí estuvo en la Secretaría de Gobernación, encargado de la Comisión para el Desarrollo, para el diálogo con los pueblos indígenas, y desde ahí pivoteó en temas fundamentales para la defensa de los derechos, por ejemplo, a la consulta de los pueblos indígenas. Ha sido uno de los personajes que dentro de la esfera política nunca le ha temblado ni la voz ni la mano para señalar lo que estaba pasando con la entrega del subsuelo, de la riqueza mineral en México. Lo hemos leído, o sea, es un personaje crítico y es un personaje valiente, y pues obviamente que no es muy bien visto por alguna gente morena, pero no podemos dejar de reconocer que el tipo es valiente, es arrojado y tiene oficio político. Yo, por mi parte, no sé quién vaya a ser el candidato de Morena. Es un proceso que tendrán que dirimir ahí en ese partido político. No sé quiénes vayan a ser los candidatos ahorita ya vistos por el Partido Acción Nacional, o el PRI, o el PT, o los demás partidos políticos, pero lo que sí sé, y lo tengo muy claro, es que la gente tiene que salir a votar y tiene que ser más participativa en 2019. Porque yo, contrario a pero si te cierran los canales para elegir los candidatos, ¿qué haces? Si te los imponen, ¿qué haces? Ya pasó aquí ahora en esta elección del 2018. La gente votó y le hizo caso a si la gente participa y opina de lo que está sucediendo en Morena, de lo que está sucediendo en cualquier partido político, las directivas van a tomarlo en cuenta y van a tener que depurar sus procedimientos. A ver si es cierto. Yo lo veo así. Pero el tema es que, contrario a lo que muchos analistas y políticos piensan de que el PRI y el PAN ya están aniquilados, yo tengo mis reservas. En 2019 el proceso local no va Andrés Manuel, aunque sí vamos a tener el efecto de sus políticas ya públicas, que va a ir creciendo, pienso yo, la popularidad de Andrés Manuel, y para mucha gente Andrés Manuel es sinónimo de Morena, aunque no necesariamente es lo mismo. Quiero ser muy claro en eso. O sea, en Morena yo conozco algunos personajes que para mí serían impresentables ante la sociedad para poner la mano sobre el fuego de ellos. No lo haría. Pero bueno, a ver, es proceso local, y aquí yo creo que sí van a contar el voto duro de las estructuras de los partidos políticos, y más cuando hay dinero de gobierno atrás de una elección como la que se van a jugar. Yo creo que si analizamos bien lo que sucedió en la elección 2018, el que se derrumba evidentemente es el PRI, pero el PAN conserva su voto duro. Es decir, el PAN no perdió votación, y ahí es lo peligroso de una elección en donde los partidos de oposición como Morena, como PT, como Transformemos, PVC, no logren establecer una estrategia de alianzas
o una estrategia de cómo confrontar al poder de Kiko Vega y del Partido Acción Nacional en Baja California, pueden correr riesgos. Porque de ahí tiene que ver quién es el candidato, cómo se conforman las propuestas en una plataforma común, que sería lo interesante, y cómo replanteamos lo que se tiene que hacer para rescatar a Baja California del hoyo en que nos han metido los panistas en 30 años. ¿Crees que, o qué partidos tú ves que se podrían aliar en el 2019? El PAN no va solo, el PRI tampoco, y mucho menos los pequeños partidos, pero el Partido del Trabajo no puede, tiene que ir solo, forzosamente para lo de su registro. Depende de la interpretación jurídica de la ley. Lo que pasa es que en la anterior ley que regía la vida política en Baja California, sí estaba muy claro esa situación. Con la nueva ley general de partidos políticos, esto ya no es tan claro. Entonces el órgano electoral es el que tendrá que decidir si el PT, que ya en 2 elecciones federales consecutivas conserva el registro como partido político nacional y lo acredita ante el órgano electoral, en las últimas 2 elecciones, el Partido del Trabajo ha conservado su registro. Y por la interpretación gramatical, por lo menos, de lo que te dice la ley, para poder ir coaligado, el PT podría ir en una alianza de partidos políticos. ¿Y con quién crees que contrario, pues yo me imagino que con aliados naturales. Mira, sus aliados naturales, no recuerdo. No es por criticar, pero digo, pero localmente así ha sido. Así ha sido, ¿no? No, sí, en Nayarit, por ejemplo, en el último proceso local que ganaron, el PT fue aliado con el PRD y un candidato que venía del Partido Acción Nacional. Sí, pero estamos hablando de Baja California y aquí la desgracia para los baja californianos es que todo ese anhelo expresado en las urnas, que ha permitido que desde 1988 gane la izquierda, porque aquí ganó Cuauhtémoc Cárdenas, que ha elevado tantísimo la votación por López Obrador, a grado tal de que le entrega ahora todo Baja California a López Obrador. La desgracia de los baja californianos es que cuando nos vamos ya a la elección local, al electorado lo han dejado sin alternativas, porque los partidos principales de la, comillas, izquierda, ¿verdad?, como han sido el PRD, el PT fundamentalmente, pues se han ido con uno o con el otro de los partidos dominantes, del PRI y del PAN. Ahora el cuadro es otro. Puede ser que ahora cambie la posición, la actitud, pero mal se verían aliándose con el PRI de nueva cuenta, ¿no? O aliándose con el PAN, el PRD, que ya es muy posible que el PRD sí lo haga. Sí, en mi opinión, digamos que la alianza natural del PT sería con Morena, pues por lo que acaba de pasar y porque lo que comentaba hace un momento, ya no es el mismo esquema bipartidista que antes prevalecía, en donde solamente eran PAN y PRI. Ahora, en Baja California, como resultado de esta elección federal, pues la situación se trastoca y ese bipartidismo quedó prácticamente roto. ¿Verdad? No sabemos qué decisión vaya a tomar el PT al respecto, no sabemos cuál vaya a ser la interpretación que se haga de la ley, pero lo cierto es que, digamos que la lógica indicaría que el aliado natural sería Morena. Pues yo le tengo miedo a ese tipo también de alianzas, te voy a decir por qué. Porque cuando se hacen este tipo de alianzas hay compromisos, y los compromisos se pagan con postulaciones a candidatos, a diputados, a regidores, a presidentes municipales, incluso hasta para funcionarios públicos, si es que esa alianza llega finalmente. Y entonces decían popularmente las candidaturas, y esto de que los ciudadanos digan y que lo avance. Queda total, ya iba exactamente. Entonces los ciudadanos de nueva cuenta nos quedamos como chinito, nada más viéndolos. Y esto es lo perverso, es lo que a mí me provoca mucho urticaria. Y yo no quisiera perder la esperanza de que posiblemente pudiera surgir por ahí algún candidato independiente realmente valioso. Sí, la pregunta es, ¿qué no hay otras personas, gente valiosa en Baja California, que no tenga que llegar por cuotas de poder en alianzas o separados, pero que es gente que tiene capacidad, que ha mostrado congruencia, honestidad, que ha participado de una u otra manera en movimientos, en causas sociales fundamentales para el Estado, y que no voltean a verlos? Y no voltean a verlos porque siguen siendo las cúpulas y los grupos de poder de los partidos quienes se reparten entre ellos, ¿no? Yo creo que si esta manera
de tomar las decisiones se repite en Baja California, la gente va a buscar otro, como el agua, va a buscar otros cauces. Y puede ser que lo que no ha funcionado funcione ahora y empiecen a buscar candidaturas independientes o a ver por dónde se salen. Pero si Morena y el PT no son capaces de presentar candidaturas aceptables para la sociedad, no van a votar por ellas. Yo no quiero estar votando por disciplina, por un proyecto que a lo mejor el día de mañana sí se realiza aquí, ¿no? Yo veo este desfasamiento entre Baja California y el país y creo que ya es hora de que Baja California elija por sí misma lo que más le conviene, ¿no? Ya no podemos estar sujetos a estos pactos que se están haciendo. Yo lo que sostengo es que ese es el reto de la izquierda de Baja California. Ese es el reto. ¿Sí? No solo de Morena. Y de que izquierda. tiene que navegar contra muchos PRD, años de PT. subordinación y sometimiento a grupos de interés muy enquistados ya, aunque estén, como tú dices, hay gente que los da por derrotados, no están derrotados. Y hay creo, mucha lana todavía. Y creo que efectivamente sí hay personas o personalidades destacadas en Baja California que pudieran representar una alternativa ciudadana muy importante. Sí. Es cuestión también de que quieran, ¿verdad? Eso es también aparte. Porque Sí, es un asunto. Bueno, eso yo es voy que a se verlos a les ustedes, por ejemplo, ¿ustedes querrían? Pues yo voy a estar en el ring, en el 19, voy a estar en el ring electoral, Claro. no sé si con un partido o independiente, pero amigos, el Supercívico va a participar en el proceso 2019, ¿sí? Está destapando. Con máscara y sin máscara, por supuesto que me estoy destapando. Claro, estupendo. En 2019 vamos a participar en este proceso electoral, vamos a ver las Puede ser con coyunturas. partidos en alianza o Así independientes. es, pero tenemos que participar. Y el tema es ese, Olga, a mí lo que me preocupa mucho es a veces ese tono de pesimismo, porque a veces eso jala a la gente a no votar, a decir, es que todos son iguales, es que Morena también es igual. Yo creo, y es mi análisis, que Andrés Manuel requiere en este momento de fortalecer una estructura en donde él pueda garantizar tener la fuerza necesaria en las 32 entidades del país, y más en estos 5 procesos electorales que se juegan en 2019, en donde Morena logre colocar a sus mejores cuadros. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la república. Es una nueva república, es una transformación. Estamos hablando de la 4ª transformación de la historia del país. Y eso tiene que ver básicamente con acabar con la cuestión de la corrupción y las cuotas de poder. Que si no nos gusta lo que está sucediendo, los métodos que aplica Morena, pues afíliense a Morena y participen activamente en Morena. O desde los medios de comunicación o desde las redes sociales, sean observantes y sean críticos de lo que está pasando. Y enviémosle un mensaje a las esferas de poder para que sean cuidadosos en la forma de selección de sus candidatos. Pero lo que no podemos hacer es decir, es que ya está pasando lo mismo que allá, porque eso va a causar desánimo. Y eso le sirve. Pero tampoco podemos ocultar esas realidades, ¿no? No se como puede yo veo ocultar. que ya se empieza a hacer política al viejo estilo, con sus encuestitas que están ahí, que nadie porque, sabe por ejemplo, cómo se ustedes me hacen. dicen, pues aquí tenemos a Armando y Arturo Ruiz, el Supercívico, pues éntrenle, pues yo les diría a ustedes, pues éntrenle. Pues nosotros estamos entrando desde hace Nosotros muchos desde- años. pero de candidatos. No, de nuestra trinchera. ¿Tú, Armando? De candidatos. Me A ver. encantaría verlos. El Supercívico le entra. Yo voy Sí, tú vas. Yo voy en tú alguna vas. forma. Perfecto. Por Y Morena, Armando- por y Armando que PT. disciplina lo que diga el partido. No, bueno, hay que señalarlo, ¿no? Yo formo parte del Consejo Estatal de Morena. Ujú. Tengo una posición política ahí muy claramente definida. Y hemos dado una lucha al interior de Morena para que este partido realmente se convierta en un partido distinto, Claro. ¿no? Como se ha planteado en el estatuto. No ha sido fácil, no creo que hayamos logrado todavía el objetivo, pero en eso estamos. Y en esta situación que se viene, ha habido, digamos, expresiones en el sentido de decir, bueno, ¿y qué? ¿Te animas? Y yo les digo, bueno, es que tiene que haber gente para todo. Hay quienes Claro. tienen que salir a hacer campaña y hay quienes tienen que cuidar el changarro, es decir, quienes tienen que ver por el partido. Así es. Y en este momento yo, en mi calidad de consejero, estoy dedicado a la cuestión del partido. No sé qué vaya a resultar más adelante, me parece apresurado decir yo le entro. Claro. No hay ni siquiera convocatoria para el proceso interno de Morena. Esto se ha señalado en la última reunión que tuvimos del Consejo hace poco más de una semana,
se tomó el acuerdo de hacer un llamado a todos aquellos aspirantes a Morena que no son propiamente del partido, y sobre todo los que son del partido y quieren ser, a que se esperen a los tiempos, que pueden hacer pública su aspiración, pero no decir yo quiero ser candidato, yo voy a ser... Ya están en precampaña, ¿no? Yo voy a ser candidato de Sí. Morena. No se puede. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay una convocatoria para el proceso de selección de candidatos. Y hay además una norma interna que regula esto, y que quien debe en un momento determinado conducir este proceso, señalado incluso en el propio estatuto, es el Consejo. De hecho, el Consejo tiene que aprobar la plataforma, y hemos dicho, hay que poner por encima de la persona el programa. Y entonces, ahorita la prioridad para Morena no es seleccionar el candidato, sino construir el programa. Y vamos a desarrollar una actividad entre lo que es, o Morena va a desarrollar una actividad entre, digamos, septiembre a noviembre, diciembre, que es cuando se tiene que empezar a dilucidar lo de los candidatos, de consulta y de contacto con los grupos ciudadanos, con las representantes de organizaciones civiles, para elaborar la plataforma electoral de Morena. Y los lineamientos generales ya los tienen, ya los dictó López Obrador, ¿no? Claro. Empezando por los de la austeridad, que a muchos les recala y les duele, porque también en Morena y en la izquierda y en todos lados hay gente que busca llegar a posiciones de poder, pues para tener una buena lana, ¿no? Y esto de López Obrador, de que nadie va a ganar más que el presidente, y de la austeridad, y que los partidos tienen que renunciar a los financiamientos tan altos, híjole, parece que les echan sal, ¿no?, en las heridas, como ostiones a los que les echan limón, así se revuelca, ¿no? Se revuelven. Yo quiero mencionar nada más lo siguiente, para hacer un parangón entre lo que sucedió nacionalmente y lo que puede suceder aquí en Baja California. Muchos analistas coinciden en que un factor importante para el triunfo de López Obrador fue también el desprestigio tan grande del presidente de la República. Enrique Peña Nieto estuvo arrastrándose en los niveles de popularidad más bajos que haya tenido mandatario alguno, y tú mencionaste, Supercívico, las movilizaciones de enero de 2017 y todo lo que significó esto, no solo en Baja California, sino en el país. Y yo recuerdo muy bien que a nivel del país era no al gasolinazo y fuera Peña Nieto. Y aquí en Baja California fue no al gasolinazo, no a la privatización del agua y fuera Kiko. Fue, creo que, el único estado de la República donde esta consigna de fuera el gobernante se popularizó, arraigó, unió a mucha gente, incluso a gente del partido de Francisco Vega, que hay muchos panistas con los que hemos platicado y sienten coraje y vergüenza del hombre que los está gobernando, ¿no? Entonces, este factor, Francisco Vega y su enorme desprestigio, puede ser también un factor importante para el triunfo de una fuerza diferente al PRI, al PAN en Baja California. Lo planteo, casi lo digo, pero también se lo planteo como una pregunta, porque puede ser toda la explicación de esta de los informes soterrados, del no dar la cara, y quiero plantearlo en este contexto. ¿Cuántas y cuáles denuncias hay contra Francisco Vega? ¿Cuántas y cuáles denuncias pueden surgir más a partir de lo que ustedes vieron de lo que ha sido este tiempo de su gobierno? Formales que yo recuerde vigentes, está una que se acaba de presentar ante la PGR, tuvo una anterior que no procedió, una que se presentó ante el Senado que tampoco procedió. Entonces, vigente está una denuncia contra Francisco Vega, vigente, estamos esperando que la Auditoría Superior de la Federación pues haga lo propio, si encuentra los elementos necesarios, si no hay... La cuenta de 2016. 2017, es el ejercicio fiscal que están ahorita observando. Y bueno, yo no quisiera quedarme con la sensación de que o cambiamos y tenemos candidatos ideales, o si no, vamos a seguir igual. No lo veo así, no lo percibo así. Mira, el gran reto de Morena, del Partido del Trabajo y de los partidos como Transformemos en el Estado y del Partido Baja California, tiene que ser
el ponerse a la altura de las necesidades de una sociedad como la de Baja California y dejar atrás las cuestiones de intereses particulares de algunos personajes por querer ser diputados o regidores, de no sé qué, porque creo que se está perdiendo de vista que la esencia es transformar lo que está pasando en el Estado. No, eso es lo que tiene necesitamos. La gente cambiar. Sí, pero el asunto de repente es que si queremos ver a personajes perfectos, pues tendríamos que traernos a Diógenes del pasado para que ande con la lámpara a plena luz del día. No, tendrían que abrirse los partidos y voltear a ver. En Cuatro Vientos tenemos como 20, 25 colaboradores por los cuales yo metería las manos y que son personas honestas. Una vez que las personas no es tan difícil encontrar la vida pública, no es tan difícil encontrarlos. Vas a encontrar pasados. Te voy a decir una cosa también. Te voy a decir una cosa. Atrás del closet. Cuando estamos hablando de que la ciudadanía está harta de los políticos, es precisamente como una manifestación positiva. La gente ya se da cuenta. La gente lo que está buscando, a final de cuentas, es encontrar otras vías. Por eso es que los partidos tienen que reflexionar y los políticos tienen que reflexionar. El hecho de estar buscando el menos peor nos ha llevado a situaciones como las que estamos viviendo actualmente en este momento en Baja California. ¿Qué pasó en la elección de Baja California en el 2013? Escogimos al menos peor, a Kiko Vega, o eso pensábamos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con Francisco Vega de la Madrid? Ve lo que estamos platicando en este momento, en este programa. No, yo siento que cada quien, a final de cuentas, tiene que hacer su papel y jugarlo con amor, con gran esperanza, como lo estamos haciendo aquí en Cuatro Vientos, porque nos decías, oye, ¿por qué no se lanzan ustedes? Voy a utilizar las palabras que utilizaba Armando Duarte hace rato. Nosotros estamos construyendo periodismo independiente y libre y crítico en este estado. ¿Cuántos periodistas, cuántos medios de comunicación tú no conoces o Armando no conocen el tipo de periodismo que se practica en este estado? El chayote vive. Sí. ¿Y qué estamos buscando? Pues precisamente dar información diferente, ponerlos a ustedes, nuestros colaboradores, por los cuales metemos nuestras manos, porque sabemos cómo son, de honestos, de responsables, de metidos en alternativas, preparados, para que los escuchen, para que la gente conozca. Y lo estamos haciendo después de haber sido sometidos y ustedes lo saben también, a procesos de censura, a procesos de despidos totalmente injustificados. ¿Por qué? Porque se afectaban situaciones que estaban directamente vinculadas con el poder en los medios de comunicación y con los poderes fácticos y con los poderes políticos y de los partidos políticos. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que necesitamos a final de cuentas nosotros. Si no necesitas una lámpara de Diógenes para buscar candidaturas y perfiles buenos, necesitas que los partidos dejen la mezquindad, el egoísmo, claro, que dejen de ser populares, que se repartan. Hoy tú y mañana te toca a ti, y luego después vuelvo yo, y luego después te toca otra vez a ti. De eso ya estamos hartos. Pero no sabemos los procesos todavía. Pero sí tenemos. Y ya estamos adelantando críticas. Pues eso no, me lo que estamos diciendo es poniéndonos el guarache antes de espinar. No, por eso, pero parece que lo estamos diciendo como si ya fuera. A mí el tema, mira, es muy respetable, por ejemplo, el hecho de que una persona como Martínez Veloz dé la cara y diga, quiero ser, y esté haciendo. Que está adelantado, le corresponderá a Morena decirle, hey, amigo, ¿sabes qué? No es tiempo. Pero ya es un asunto de ella. Sí. Pero quiero concluir el asunto. Mira, yo más que las personas creo en los procesos. Y yo creo que el gran reto, aparte de lo que te decía de los partidos políticos, que no son el PAN y el PRI, para establecer acuerdos, es una cuestión fundamental que debiera participar la sociedad civil de manera directa. Totalmente. ¿Sí? De acuerdo, sí. Es la articulación de los diversos movimientos de la sociedad civil, porque estamos desarticulados. Sí. Y de repente vemos a los partidos políticos como si fueran enemigos de los ciudadanos, y no es así. Los partidos políticos están conformados por ciudadanos. No se trata de eso, porque también vemos las candidaturas independientes como la del Bronco. Ya sabemos que no se trata de esto. Para allá voy. Y usted dice, tenemos 25 colaboradores en Cuatro Vientos que podrían, sí, pues que le entren. Que le entren. Sí. Desde los espacios de la sociedad civil como independientes, o entren a los partidos políticos. Pero dejemos de demonizar y satanizar a los partidos políticos. ¿Coincidirás con nosotros en que tenemos una cultura cívica y una cultura política que deja mucho que desear? Que estamos comenzando a despertar de un letargo de siglos, que estamos apenas hablando de poner en marcha la Cuarta República, la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación de este país, después de Lázaro Cárdenas.
¿Hace cuántos años? Ya acabamos a cumplir casi 80 años, poco más de 80 años. Entonces, no es tampoco una transformación que podamos lograr de la noche a la mañana. Convencer a personas que tienen toda la capacidad para ser excelentes que políticos, incluso intentaron entrar a Morena, intentaron ganar la dirección de un partido que fuera la Nueva Esperanza y se encontraron con las mismas prácticas de siempre y dijeron, ay, nos veremos. Sí, entonces no puedes tampoco decirle a la gente de la noche a la mañana, éntrale. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transformación nosotros mismos. Apenas pero estamos aprendiendo. Pues sí, si se abren las puertas, pero sí le entran, pero no deben abrirse las puertas. Así es. Entonces, medios de comunicación como nosotros, políticos como ustedes, analistas como ustedes, profesionistas como hay muy buenos, tienen que comenzar a ver que sí se puede hacer esta transformación. Yo pongo un ejemplo nada más, un ejemplo que para mí, sí, quizá no sea el único, pero para mí fue el más claro de lo que sucede cuando un partido se abre a los ciudadanos. 1997, Ciudad de México. Ese año suceden dos cosas, elecciones federales, ¿verdad?, de renovación del Congreso y la primera vez que se va a pelear en las elecciones el gobierno de la Ciudad de México. Es postulado Cuauhtémoc Cárdenas. Y me llamó la atención esa elección por las candidaturas y la manera en que las trabajaron. Abrieron una cantidad importante de sus candidaturas. Mira, se apuntaron todas las tribus de lo que era entonces el PRD a pedir sus cuotas de plurinominales. Y les dijeron que en ese momento estaba Cárdenas con mucha fuerza interna. ¿Y saben qué? Frenen sus ímpetus. Las plurinominales no son para ustedes. Las plurinominales se las vamos, que están garantizadas, se las vamos a dar a gente con prestigio reconocida en la sociedad. Y así es como entró muchísimos artistas, científicos, líderes sociales, entraron al gobierno y al Congreso, tanto federal como local en la Ciudad de México. ¿Qué hicieron? Hicieron una campaña donde salía María Rojo, René Drucker y todos estos personajes, muchos más, y nada más hacía una campaña con la mano del sol, con la mano como si fueran los rayos del sol, y decía, ya es la hora, a votar por el PRD. Ellos daban su cara, su rostro de ciudadanos honestos, y los militantes, que no quiere decir que no sean honestos, pero los que estaban dentro del partido, se fueron a hacer trabajo en los distritos para ganar por mayoría, y ahí anda Pablo Gómez, y ahí andan todos los demás militantes buscando ganar por mayoría. Cuando el partido se abrió y les dijo, no quiero que vengan ustedes a jalar la carreta, queremos garantizarles las pluris, pero queremos abrir al partido, la gente respondió. Y yo esto se los comento porque yo estaba como reportera en Chihuahua y llegué al Congreso, me tocaba cubrir esa fuente. Llego al Congreso y me encuentro al líder parlamentario del PRI, así con una cara larga, y le digo, en su oficina, y le digo, ¿qué pasó, licenciado Edsel Maldonado? ¿Por qué tiene esa cara? Dice, mire, era mal hablado el hombre, lo mataron. Dice, mire, Olga, ya nos chingaron. Y le digo, ¿por qué? Estaba viendo la lista de candidatos que traía el PRD para la Ciudad de México y en las plurinominales federal. Dice, miren nomás qué personas se están proponiendo. Y además, junto con esto que están proponiendo, están diciendo no el incremento al IVA, no, ya nos fregaron. Esa fue la primera vez que el PRD logran pues romper el partido único dentro del Congreso de la Unión y bueno, ganan la Ciudad de México, ¿no? Pero priista dice, ya nos fregaron, miren cómo integraron sus candidaturas. Creo que esto es lo que hace falta también en Baja California. Miren, ya llevamos 1 hora con 28 minutos, nos hemos alargado más de lo tradicional, este tema ha sido muy interesante. No me quiero ir sin antes comentarle, amigos, amigas, que estamos al tanto de sus mensajes. José Ciprián, qué bien explicado, estamos al tanto del tema. Es hora de enterrar al PAN directo y al pozo sin intermediarios, solo que no haya mucho oportunismo en los partidos de Baja California. Baja California merecemos la oportunidad de los independientes. Si Morena arrastra a mucha basura, no será una buena opción. Rebeca Vega dice, Morena va,
por la transformación del país, por la cuarta transformación del país y por la recuperación de nuestro Estado. Muchas gracias, Rebeca. Lupillo García también dice, me parece que es un tema muy importante. Morena, a mi parecer, debería enfocarse ahorita en perfilar la estrategia electoral, incluyendo la plataforma y los programas de gobierno para las elecciones del 2019, pero también analizar si las candidaturas recaerán solo en militantes o candidaturas ciudadanas, o en qué proporción correspondería a cada uno establecer alianzas y no con las fuerzas políticas. Debe aprovecharse al máximo el tiempo y no dormirse en sus laureles. Saludos cordiales a todos. Muchas gracias también, Rebeca, por tu comentario. Perdón, Lupillo, muchas gracias. Y bueno, han estado desde temprano también Clara Valencia, Santos Venegas, Miriam Cano, Clau Flores, Carmen Rosas Dávila, también está Luis Jorge Díaz, Jorge, Osvaldo Medina, Mario Gómez, Óscar Villarino, Óscar, un saludo, Armando Morales, Rebeca Vega, y también por este lado nos mandan más likes, Samuel Hazard, Sergio Ortiz Luna, Patti Cisneros, Armando Morales, Isis Vázquez, Carmen Monares, Ramón Gutiérrez Pimentel. A todos ustedes muchísimas gracias por estar en el programa, darnos likes y estar compartiendo. ¿Algún comentario final? Bueno, pues ahí tenemos tema para la otra semana, si ustedes quieren, ¿no? Dedicarle el programa a las elecciones 2019. A las elecciones 2019. Yo sí me gustaría hacer un recordatorio. Sí. En el 88, en Baja California, gana Cuauhtémoc Cárdenas. En el 89 gana la derecha con Ernesto Rufo Apel. Ajá. Y así en varias elecciones. De repente hay un pico hacia arriba, tendencia de izquierda, y luego terminamos en los brazos de la derecha. Que esto no nos pase, raza. O sea, hay que pensarla bien lo que vamos a hacer. Sí. Y yo hago un llamado a la gente de la sociedad civil que ve con temor a la clase política, pues no le tengan miedo, son ciudadanos. ¿Quieren participar? ¿Quieren que les abran la puerta? Hay que tocarla. ¿Quieren definir más el quehacer y el devenir de la sociedad? Pues hay que entrarle a hacer política. Hay que entrarle, dar el paso a ser candidatos. Si el supercívico no alcanza una candidatura, yo de igual forma voy a estar feliz. ¿Por qué? Porque el día de mañana mi hijo Emiliano me va a ser abuelo por primera vez. Y entonces, hijo, te mando un abrazo a ti y a Carla. Todo va a ser bien. Muchas felicidades. Los adoro. A los dos. Sí. Oiga, Alicia, ¿algún comentario final? No, ya dijo que bueno, ya pues nada propuso más, el tema. muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron en este programa. Y sí, en efecto, un programa más, ¿verdad? Pareció como que ya Kiko Vega fue irrelevante ante el futuro, ante lo que viene. Nos ganan las ansias del futuro, ¿no? También del 2019. Y el próximo programa, pues continuamos con el tema, ¿les parece? Bien. ¿Sí? Queremos agradecerle muchísimo entonces el favor de su atención. En un rato más subimos por la noche. Vamos a subir este programa en nuestro canal en YouTube para que tenga también una muchísimo mejor imagen. Compártanos, ya sabe usted, queremos entonces invitarlo a que mañana esté con nosotros a partir de las 9:30, 10 de la mañana con nuestro programa de notas y comentarios tradicional. ¿Y tenemos alguna otra actividad? Tenemos a Miriam. Mañana a Miriam Cano. A Miriam Cano. Tenemos una entrevista con ella. Terminando el programa, la mañanita, terminando nos seguimos con Sin pre-campaña, Miriam, por favor. Sin pre-campaña. Muchísimas gracias, pásela muy bien y nos vamos como siempre con música. Buen provecho, buena tarde. Tú hiciste pre-campaña, ¿eh? No, yo no. Nada más dijo que sí le gustaría que fuera. Estoy puesto. Cuatro vientos, amigos, cuatro vientos. Pásala muy bien. Que descanse.